Entonces le doy la palabra a la doctora Carolina Corcho y la saludo en nombre de Ultradian, en nombre de todos nuestros afiliados. Doctora, para nosotros es un gran orgullo tener la colaboración, la participación suya, pues precisamente en este análisis de la situación de salud pública en la que estamos todos metidos y en los temas, digamos, también de las consideraciones humanas de lo que nos sucede a nosotros, pues con esta situación nueva en la cual nos estamos enfrentando en nuestras relaciones laborales y en nuestra vida cotidiana. Entonces le doy la palabra a la doctora Carolina Corcho. Bueno, muchísimas gracias, Tulio. Es un gusto para mí estar con ustedes aquí acompañándolos nuevamente, pues para hacer estas reflexiones de seguimiento sobre en qué vamos con la pandemia, que es como el seguimiento que hemos venido haciendo a partir de estas invitaciones. Entonces, básicamente voy a hacer un recorrido por la situación epidemiológica que tenemos en este momento, pues para entrar a proceder a explicar esto qué significado tiene para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, lo primero es que en este momento Colombia ya ha superado los 700.000 contagios de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Salud. Estamos superando ya las 24.000 mortalidades en total de la pandemia, pues lo cual, digamos, constituye una de las mortalidades por millón de habitantes más altas del mundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Colombia se encuentra en este momento entre los 6 primeros países en contagio, en mayor contagio del mundo, y entre los países de mayor mortalidad por millón de habitantes en el mundo, entre los 10 primeros. Entonces, básicamente, pues no estamos bien, porque pues evidentemente nosotros tenemos que entrar, la comparación con otros países es lo que nos permite ver si estamos bien o mal. De pronto en Colombia puede ser muy normal que haya 61 masacres en este año, pero eso no es normal. Como hemos normalizado tanto la muerte en este país, o de pronto algunos dirán, pero es que más gente se muere de la gripa y solamente tenemos 24.000 decesos por COVID, pero realmente hay países de la misma categoría económica de Colombia en América Latina que no ha llegado a estos niveles, porque esto se tiene que medir no en términos absolutos, sino que se tiene que medir es por millón de habitantes para que pueda ser un indicador que dé cuenta del número de población. No es lo mismo la población de Brasil, Uruguay y la colombiana, por eso las mediciones se hacen por millón, mortalidades por millón, y como les digo, ahí estamos dentro de los 10 primeros. Nos supera a los Estados Unidos, que ya completó las 200.000 muertes. Las 200.000 muertes, un manejo de la pandemia pésimo, muy difícil para un gobierno esconder 200.000 muertes, pero aún así Donald Trump estamos en la duda si gane o no las elecciones presidenciales. Eso va a ser muy importante para las decisiones globales, inclusive desde la perspectiva de la salud, por la postura negacionista que ha tenido Trump respecto al tema del COVID y respecto a la autonomía de la Organización Mundial de la Salud para tomar decisiones sobre la vacuna. Estamos haciendo en Colombia menos pruebas de la capacidad instalada y laboratorios que tenemos. Tenemos una capacidad de 55.400 laboratorios para procesar, 55.400 pruebas diarias. Sin embargo, durante el fin de semana estuvimos procesando 23.000, 24.000. El día de ayer procesamos 30.975 pruebas PCR y las pruebas de antígenos 7.000. Es decir, estamos por debajo de la capacidad que tiene Colombia para hacer procesamiento de pruebas. Otro asunto es que las pruebas, la estrategia que ha implementado el gobierno nacional se llama la estrategia PRAS, que es prueba, rastreo, aislamiento y seguimiento. El PRAS es la estrategia, digamos, que dice el gobierno nacional están implementando ante la apertura de los distintos sectores económicos, porque ya prácticamente todos estamos en la calle, ya no hay cuarentena,
Sin embargo, lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud es que por cada contacto, y The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas del mundo, por cada contacto, es decir, por cada caso detectado en un país, para poder hacer control de la pandemia, por lo menos se deberían estar haciendo una docena de pruebas. Es más, los países que han controlado la pandemia por cada caso tendrían que estar haciendo 100 pruebas más. En Colombia estamos haciendo 3.3 por cada caso. Eso es absolutamente bajo, absolutamente bajo. No hay forma, pues, con esa manera de enfrentar una pandemia. Evidentemente tenemos los problemas conocidos ya de las EPS, pues porque entregarle a las EPS la realización de pruebas, pues es el primer error que se comete en este país. Es decir, las EPS nunca han hecho prevención y promoción. En los 28 años de la Ley 100, nunca han hecho promoción. Es bastante ingenuo considerar que van a hacerlo ahora, en un momento de crisis. Entonces, evidentemente, intentar resolver esto con fórmulas viejas, fallidas, que no han funcionado en el sistema de salud colombiano es el principal error a nuestro juicio de los gobiernos locales y del gobierno nacional. O sea, usted no puede, si usted ya intentó unas fórmulas y si hacemos lo mismo no vamos a obtener resultados diferentes, decía Albert Einstein. Ya sabemos que las EPS tienen 70.000 pruebas represadas, de las cuales todavía no nos han dado cuenta. Tenemos atrasos en entrega de resultados de pruebas de hasta 106 días. Evidentemente no están dando incapacidad. Y tenemos un subregistro del 26%. Luego, pretender que con estos resultados vamos a repetir otra vez lo mismo, que las EPS hagan el seguimiento, no solo es ingenuo, sino pues que efectivamente vamos a dar vueltas sobre lo mismo. No sé si el país no ha aprendido las lecciones que tenía que enseñar el coronavirus respecto a lo que funciona y lo que no funciona. Usted no le puede entregar la salud pública a las aseguradoras. Ahí tendría que haber arreglos institucionales distintos, como acuerdos que permitan que las EPS se entreguen esos recursos a los entes territoriales para que ellos ejecuten poblacionalmente el seguimiento de la pandemia. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho en este espacio, las EPS tienen un aseguramiento individual. Luego una familia es la que, pueden haber 4 EPS en una familia. Entonces, evidentemente, el hecho de que una EPS actúe a un ritmo, la otra al otro, eso no va a proteger a la familia y eso es lo que tiene en malos resultados a Colombia. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. The Lancet, que es una revista supremamente prestigiosa, hizo un estudio comparativo entre 92 países, comparando el número de pruebas, comparando la mortalidad por millón de habitantes, y encuentra a Colombia entre los 3 peores países de esos 92 comparados en el mes de agosto. Evidentemente Colombia estaba en agosto en el pico, pero no tiene nada que ver el número de pruebas con el pico. Es decir, durante el pico es cuando más pruebas debieron hacer y aún así Colombia está entre los 3 peores países, que en el momento del pico colombiano hizo muy pocas pruebas para hacer detección. Entonces así es muy difícil controlar una epidemia. No auguramos, digamos, que esto se vaya a resolver muy pronto. Lo más seguro, lo que prevén los modelos epidemiológicos es que puede volver otra vez otros picos, pues porque evidentemente estamos con las aperturas completas y no solo por las marchas, porque pues es que ya están abiertos los aviones, ya está abierto todo, pues porque la tendencia ahora es entonces culpabilizar a la gente que protesta del aumento de la pandemia, pues cuando prácticamente la protesta ya hace parte del diario vivir del país, porque el diario vivir del país está abierto hace mucho rato. Y la gente está protestando también por las decisiones equivocadas que se han tomado en términos de no destinar los recursos que se tenían que destinar para el manejo de la pandemia y para el subsidio social de la población colombiana. Ayer el Congreso de la República nuevamente aprueba subsidios hasta por 1 billón de pesos para 1.000 empresas, mientras que entrega solamente 386.000 millones para 86.000 pequeñas y medianas empresas, que son las que producen el 80% del empleo del país.
Entonces, estas medidas equivocadas para poder lograr que la gente pueda incapacitarse y quedarse en las calles, pues, y hace que efectivamente la gente proteste. La gente también está protestando por eso. Hay más riesgo, a mí me llaman algunos medios, ya no me llaman tanto a entrevistarme, pues porque evidentemente nosotros tenemos una posición contraria a la del gobierno y pues evidentemente esas posiciones no están siendo muy bien recibidas en este momento en los grandes medios de comunicación. Pero me decían, ¿usted qué opina de las protestas? Y yo no, a mí me preocupa más que las protestas son los vuelos de Avianca y los vuelos de los aviones, porque epidemiológica y médicamente el mayor riesgo de contagio se presenta en espacios cerrados. Y claramente los aviones no te garantizan que tengan la distancia de 2 metros para poder garantizar que no vaya a haber el contagio. Entonces, hay más riesgo de contagio dentro de un avión que en una protesta donde la gente puede tener la posibilidad de alejarse el uno del otro, hacerlo con 3 metros de... Si vamos a hablar de riesgo, hay más riesgo en el Transmilenio que en una protesta, que se hace a cielo abierto y con espacios abiertos. Pero nos toca evaluar las dos cosas, pero lo peor es que aquí no estamos haciendo pruebas, entonces no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer en una etapa de apertura, lo que nos puede llevar rápidamente a nuevos brotes, como ocurrió en España. En España ya los nuevos brotes en Europa, otra vez vuelve el coronavirus a generar nuevos contagios. ¿Qué es lo que sí se está viendo en Colombia? Es que el virus tiene menos letalidad, es decir, está matando menos, contagia más gente, pero genera menos mortalidad por mecanismos de adaptación genética, por mecanismos poblacionales, porque el virus todavía lo estamos estudiando y necesitamos entender cuáles son las condiciones de protección biológica que tiene la ciudadanía colombiana para que haya menos letalidad que otros países del mundo, o a medida que el virus va avanzando en contagiosidad, va aumentando la letalidad. Esa podría, porque se va generando de alguna manera una inmunidad. Ese de alguna manera, digamos, es una cosa positiva que muestran las cifras y es la baja letalidad. Sin embargo, la contagiosidad genera incapacidades, necesidad de aislamientos y obviamente secuelas también para personas que pudieron tener síntomas leves y quedan con sintomatología respiratoria 3 meses después, de acuerdo a las últimas publicaciones. Entonces, básicamente esa es la situación en la que nos encontramos en este momento en Colombia en esta circunstancia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pues efectivamente tenemos varios problemas en este momento. Tenemos el problema de que la salud pública depende de decisiones de política pública, no son asuntos individuales. Y las decisiones de política pública también están dependiendo de los pesos y contrapesos que tengan los tomadores de decisiones, que en este caso es el Ejecutivo, para poder, digamos, en este momento, ¿qué debería estar haciendo el Ministerio? Haciendo más pruebas, poniendo en cintura las EPS para que las incapacidades, para que la gente se pueda aislar, dando subsidios a la pequeña y la mediana empresa para que la pequeña y la mediana empresa puedan sostenerse con trabajadores incapacitados. No lo está haciendo. Son decisiones de política pública que afectan la salud pública. ¿Cómo se cambian esas decisiones de política pública? A través de los pesos y contrapesos del Estado. Pero tenemos el problema es que el Congreso de la República está semifuncionando. Es el único Congreso del mundo que no está de manera presencial, sino de manera semipresencial. Eso altera evidentemente el control político que es muy necesario en una democracia. Un control político eficaz que le pueda decir al gobierno, mire lo que está pasando, usted no está haciendo lo que tiene que hacer, pero eso así va callado. Los organismos de control por el diseño institucional de la Constitución del 91 están cooptados por el Ejecutivo, la Defensoría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, que podrían ser contrapesos que pudieran estar mostrando, no se están destinando los recursos a hacer lo que haya que hacer. No se está haciendo lo que hay que hacer por la salud pública y mire las cifras que tenemos a nivel mundial. No los tenemos. Están cooptados por el gobierno. El tercero es las altas cortes. El contrapeso más importante de pronto es la Corte Suprema de Justicia,
que hace un contrapeso en términos de la protesta, pero en materia de salud, quien tendría que hacer ese contrapeso es la Corte Constitucional, pero no lo está haciendo porque los fallos de control de constitucionalidad sobre los decretos de decisiones de política pública del gobierno para el manejo de la pandemia, los fallos de la Corte Constitucional son controles formales. La Corte no se metió a fondo a decirle al gobierno, tiene que hacer esto y esto y esto para garantizar el buen manejo de la pandemia. Los otros contrapesos que tiene el poder son los medios de comunicación, pero evidentemente los grandes medios de comunicación, muchos de ellos de propiedad de grandes sectores y gremios económicos de este país, pues aupan las decisiones del gobierno y evidentemente este tema se le ha bajado un poquito el perfil y se ha tratado en contra de toda la evidencia de datos en el mundo, de la comunidad científica internacional, de Johns Hopkins, de Lancet, que han mostrado en estudios muy serios, imparciales, comparativos con varios países del mundo, que la cosa no va bien en Colombia y en América Latina. Pero pues esto no es motivo de primera página en los grandes medios de comunicación en un proceso de minimización del tema. Los otros contrapesos serían los gobiernos locales, pero los gobiernos locales ya se están viendo muy desgastados, porque hicieron un gasto muy fuerte al principio para el control de la pandemia, dado que fueron los gobiernos locales los que dijeron hay que hacer un confinamiento, el gobierno nacional extrajo los recursos de los entes territoriales dirigidos a los temas, recursos de regalías y de las pensiones de los entes territoriales, los centralizó en el FOME y solamente ha ejecutado un 4%. Del sistema de salud solamente ha ejecutado 0.9 billones de pesos. Pero cuando hablamos de ejecutado, ejecutar es que se muestra, estos son los estudios del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, que esos recursos se han comprometido. Pero el hecho de que se comprometan no quiere decir que se hayan girado. Entonces, tenemos realmente una baja gestión del Producto Interno Bruto, aun cuando el Gobierno Nacional concentró los recursos de los entes territoriales y los alcaldes y gobernadores tuvieron que asumir ese gasto ellos solos al principio con la población, porque el alcalde y el gobernador se enmarcan a la población, hoy están asumiendo un desgaste que no les permite hacer un contrapeso al gobierno nacional por el enorme poder del centralismo de este país. Uno de los asuntos en lo que hemos fracasado nosotros es en el avance de la Constitución Política de 1991 en términos de descentralización, es uno de los principios constitucionales en Colombia, pero eso ha sido contrarreformado para entregar todos los poderes al gobierno central y dejarle poca margen de maniobra a un alcalde o un gobernador. El otro contrapeso que tiene el poder para el manejo de una pandemia es el contrapeso que en este momento es el más fuerte, es la sociedad civil. Esa sociedad civil tiene que ver con la comunidad académica, las organizaciones sociales, de derechos humanos, las ONGs, las organizaciones médicas, los estamentos universitarios y académicos, que somos los que de alguna manera estamos todavía prendiendo las alertas en el país frente a este tipo de asuntos. Yo me he negado sistemáticamente esta semana a dar más entrevistas porque lo que no quiero es que utilicen mi voz de policía médica, los grandes medios de comunicación, para decir entonces que la gente no salga a protestar porque se va a contagiar. Porque es que en este momento ya estamos todos en la calle. Si le estamos diciendo a la gente no salga a protestar, entonces el gobierno tendría que responder con las medidas de lo que la gente está pidiendo para poder hacer los confinamientos. Venimos insistiendo hace mucho rato. Hay que hacer los confinamientos, las incapacidades, pero en este momento tenemos una nueva normalidad peor que la antigua normalidad, con una pérdida de 4 millones de empleos en Colombia, sobre todo los jóvenes, que son los que más están llevando el bulto con la recesión económica en la que está el país. Tenemos una disminución de los ingresos, entonces evidentemente cuando se puede resolver y no lo han resuelto, es imposible decirle a la gente que es el único contrapeso del poder para que haya cambio de decisiones, no proteste, no salga a la marcha, pero sí vaya, móntese al avión, donde tiene más riesgo de contagiarse. No salga a la marcha, pero entonces sí vaya a la escuela, donde también tiene riesgo de contagiarse. Entonces, evidentemente, esa es la dificultad en la que nos encontramos nosotros
en este momento en el país. Básicamente, como yo he venido sosteniéndolo acá, esto ya depende mucho de nosotros, de lo que individualmente, de las negociaciones que los sindicatos puedan hacer con las empresas, de lo que nosotros podamos tramitar de incapacidades, autocuidado, uso de tapabocas, distanciamiento. Es decir, Colombia no ha salido de la pandemia, no ha salido. Y con este manejo se prevé que no va a salir pronto, porque entre más se eluda tomar las decisiones que se tienen que tomar, más largo va a ser la salida de esto. Si no se hace lo que se tiene que hacer, como lo hizo Uruguay, Uruguay aplicó toda su capacidad en salud pública. El presidente de la República y el ministro de Salud se sentaba todos los días con 45 expertos, entre epidemiólogos, psiquiatras, matemáticos, sociólogos, antropólogos, estadísticos, para tomar decisiones y ya controlaron la pandemia. En Colombia no, porque esto no ha sido guiado por los preceptos de la ciencia o el deber ser, sino que seguimos dando palos, tumbos, y efectivamente no se ha salvado ni la economía, ni tampoco la vida, porque pues la economía está en una profunda recesión. Las cifras de Colombia que saca el Economy son aterradoras, las cifras del Observatorio Fiscal. Entonces, que hayamos salvado la economía no la salvamos, pero también estamos poniendo demasiadas vidas en las mortalidades por millón más altas del mundo. Entonces, esto va a depender mucho de nosotros. Aquí me acaban de llegar, no han llegado las cifras todavía de hoy, pero en todo caso, lo que queremos recalcar es que la pandemia no se ha acabado y hay que seguir con las medidas de autocuidado. Entonces, bueno, ese es el planteamiento. Bueno, creo que está claro el planteamiento de la doctora Carolina. Entonces, en la primera etapa, digamos, hasta las 4:30, por favor, preguntas sobre el tema de salud, sobre la situación de la pandemia. Entonces, abro a preguntas de todos los compañeros y compañeras. Bueno, yo podría hacer una pregunta. A mí me preocupa una cosa, doctora. O sea, de todas maneras, a pesar de que ya todo el mundo está trabajando, se mantiene la emergencia sanitaria y se mantiene la emergencia en salud y se mantiene hasta finales de noviembre. ¿Usted cree que para diciembre la van a levantar también o será que la mantienen? ¿Cómo analiza ese tema? Pues es que ya no sabemos porque no hay una correlación entre las decisiones de decretos del gobierno y la realidad del país. Hay una desconexión completa. Por ejemplo, el decreto de emergencia social, económica y ecológica, el primero que expidieron en Colombia, decía claramente, aceptado por el gobierno, no se puede manejar esta pandemia con la estructura del sistema de salud que tenemos. Ni la Ley 100 ni sus reformas posteriores pueden dar cuenta del manejo de la pandemia. Nos toca apelar a otras medidas extraordinarias y por eso tenemos que declarar una emergencia sanitaria y un estado de excepción. Y eso dijeron allá, pero lo que están haciendo es manejando esto con la Ley 100. Cuando ellos mismos reconocen que no era posible, entonces, ¿para qué el estado de excepción? Porque el estado de excepción es cuando usted reconoce que el orden ordinario no le opera. Y evidentemente ellos lo reconocieron, pero no lo hicieron, actuaron en lo mismo, exactamente lo mismo, como si no tuviéramos un estado de excepción y ellos pudieran echar mano de una cantidad de medidas posibles y viables para enfrentar la pandemia. Entonces, en este sentido, nosotros, pues en este momento ya hay un distanciamiento
entre el comportamiento epidemiológico del virus y las decisiones del gobierno. Nosotros no sabemos ya qué es lo que determina las decisiones. Cuando estábamos en pico, el medio país estaba abierto, la gente estaba en las calles. En este momento, pues evidentemente, seguimos aumentando los contagios, la pandemia no para y disminuye, ni disminuye. Los nuevos contagios por millón de habitantes día, que es lo que habla de la transmisibilidad, continúan, digamos, no han bajado, no se han controlado. Sin embargo, la decisión del gobierno ya es abrir vuelos internacionales. En muchos países de América Latina no se han abierto esos vuelos. Hay unas decisiones precipitadas de apertura completa y de desconocimiento de la realidad epidemiológica. Entonces nosotros no entendemos realmente cuáles son los parámetros de decisión. Bueno, doctora, y sobre el tema mental, o sea, ¿cómo ha visto usted, digamos, se han ido multiplicando? Podemos decir que este periodo ha generado una multiplicación de los temas psiquiátricos, de ansiedad en la población, o cómo podríamos ver este momento con relación a este tema. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente sí se ha registrado un aumento de la conducta suicida en el país. Eso es evidente que hay un deterioro de la salud mental correspondiente, pues a que evidentemente nosotros tenemos 4 millones de nuevos desempleados. Entonces esto tiene una repercusión y evidentemente nosotros, como yo les he comentado, registramos en nuestro consultorio permanentemente el tema de la gente que no recibió ningún subsidio y ningún apoyo y que tuvieron que retirar a sus hijos y sacar a sus hijos de las universidades, que son muchos de esos jóvenes que, por ejemplo, están graduándose en este momento y qué futuro tienen. Son esos jóvenes que están protestando en las calles, porque es que la crisis se está volviendo mucho más fuerte para esos jóvenes que están en plena etapa productiva, que no tienen forma de continuar estudiando porque no han garantizado la matrícula cero, que ha sido una de las peticiones del movimiento universitario y estudiantil, pero aparte de eso, de la matrícula cero, tampoco se ha garantizado el tema específico del trabajo para muchos que se gradúan. Entonces el joven hoy, digamos, está en una situación de incertidumbre e inviabilidad en este país, pero para acabar de ajustar sale a las calles a marchar y entonces lo del 9 y lo del 10 de septiembre fue terrible porque que el Estado, la fuerza legítima del Estado, cuyo objetivo es la protección de un joven, salga a disparar abiertamente con la fuerza pública y maten a 13 jóvenes en una protesta, ya es un asunto excesivo, eso es demasiado grave, yo no sé si se entiende la gravedad y eso no tiene ningún tipo de comparación con el hecho de que se esté generando, de que se hayan dañado unos CAIs, por supuesto hay grupos minoritarios vandálicos, pero esos grupos minoritarios vandálicos se han presentado en todas las partes del mundo y nunca ha habilitado al cuerpo policial y de la fuerza pública para disparar indiscriminadamente. Entonces la situación es bastante preocupante en tanto el joven, que es el que está más sujeto, digamos, a la conducta suicida porque es el que ve minada completamente su incertidumbre educativa, su incertidumbre laboral, pues aparte de eso tampoco puede protestar. Evidentemente la salud mental del país ha empeorado. Eso lo tenemos claro y nosotros los psiquiatras estamos viendo un número mayor de conducta suicida en nuestros consultorios. Estamos esperando las cifras que arroje el Ministerio de Salud de los últimos estudios para ver cuantitativamente cómo podemos mirar esto, pero eso va a ser una de las situaciones. Pero la otra situación es el empobrecimiento. La CEPAL ha hablado en América Latina en el 2015, habían 220 millones de pobres y la CEPAL está hablando de que va a haber 35 millones de nuevos pobres en la pandemia en toda América Latina. Y de esos 35 millones van a haber 2.2 nuevos personas en América Latina en extrema pobreza, extrema pobreza.
Entonces es una situación, por eso les digo, esta nueva normalidad es preocupante porque es peor que la antigua normalidad. En ese sentido, pues dependerá de nosotros cuál es la transición que el país. Lo de la Corte Suprema es muy importante, no solo por lo que la Corte Suprema dijo. Decirle al Estado, usted no puede salir a disparar, el ESMAD no puede seguir utilizando las escopetas calibre 12 con la que mataron al joven el año pasado. Se debe hacer un acuerdo, una mesa de negociación para el manejo de la fuerza pública. Es importante por el contenido mismo del fallo respecto a la respuesta que la Corte Suprema da a una tutela interpuesta por la sociedad civil frente a los abusos policiales, pero es importante también porque hay un contrapeso en el poder. Es que los poderes tienen que tener contrapesos. Hay un contrapeso, ese es el sentido de la democracia, el contrapeso, y eso está siendo minado en Colombia. Entonces, básicamente esa es la importancia de eso que está ocurriendo. Una pregunta y después interviene la compañera Dora Constanza y enseguida de ella el compañero Jorge Mario. La pregunta es la siguiente. Buenas tardes, doctora. ¿Qué pasa con las EPS que no están emitiendo incapacidad por COVID? Las empresas exigen esta incapacidad, pero no es posible obtenerla. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Y qué implicaciones tiene esto en el incremento del contagio? Todas las implicaciones. Nosotros hemos insistido. Mira, a nosotros nos llegó un reporte hoy de un médico que después de 106 días le entregaron el resultado de la prueba COVID. Después de 106 días. Entonces, digamos, claramente, yo insisto, en este país está demostrado que las EPS no van a hacer ese trabajo porque las EPS necesitan ahorrar recursos para su propio lucro. Las EPS van a evitar al máximo tener que dar incapacidades porque eso implica invertir recursos del Estado, que el Estado les da. Tenemos que aclarar, lo primero es que las EPS no son empresas privadas, con capitales privados, son empresas particulares administradoras de recursos públicos de la salud. Ahí no hay capitales privados. Que los empresarios, ahí no hay empresarios, son administradoras de recursos públicos de la salud, eso es su condición real. Son recursos de todos los colombianos lo que manejan estas empresas particulares. Entonces, en ese sentido, evidentemente, por los pocos controles y regulaciones que hay en Colombia, estas empresas pues se quedan con los recursos públicos de los colombianos entre menos servicios presten. No hay un incentivo para que estas EPS presten los servicios. El incentivo del diseño institucional del sistema de salud es para que nieguen los servicios. Mantener en estas empresas sin ninguna regulación, es decir, la propuesta, por ejemplo, que están haciendo Bogotá es ingenua, que las EPS de buena voluntad van a hacer un convenio con la Secretaría de Salud para poder hacer el seguimiento y el control de la pandemia. Eso es muy ingenuo. Las EPS no han hecho eso en 27 años. Se requieren otras medidas de tipo coercitivas, de control del Estado. Ahí sí necesitamos la fuerza del Estado. La fuerza del Estado no la requerimos repartiéndole bala a los jóvenes. Requerimos la fuerza y el poder coercitivo del Estado, protegiendo los recursos públicos de los colombianos y exigiéndole a estas empresas el cumplimiento de sus funciones en medio de una pandemia. Y hay muchos instrumentos para hacerlo. Nosotros hemos hecho 50.000 propuestas que en el marco de una emergencia se podrían hacer el traslado de esos recursos a los entes territoriales para que lo hagan. Se puede hacer un listado, un seguimiento por parte de la Superintendencia de Salud semanal. La superintendencia tendría que tener un registro de control semanal de órdenes de qué están haciendo las EPS, cuántas incapacidades dieron, cuántas dejaron de hacer, y tener listos ya sanciones específicas a las EPS que no lo hagan. Pero que las EPS nos van a ayudar, venga a ver si nos colaboran, eso es absurdo, eso no lo han hecho en 27 años, menos lo van a hacer en una crisis. Entonces, eso lo que augura es que va a ser muy poco lo que va a pasar por ese lado, pero ahí se requiere alguna voluntad política que permita hacer una negociación distinta con el gobierno nacional porque tienen todos los instrumentos y el poder coactivo frente a las EPS, pero no lo ejercen.
Ese es el problema de nuestro Estado. Y si nosotros los ciudadanos no entendemos eso y no nos movilizamos, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que resolvamos este problema. Bueno, sigue Dora Costanza. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Carolina. Gracias, compañeros. Mi pregunta es la siguiente. Entramos en una nueva normalidad y ya vemos que mucha gente ya está en sus actividades cotidianas. ¿Qué nos espera a nosotros cuando ya nos den otra vez nuevamente las indicaciones para regresar a oficina? Y adicional en la parte de salud, ya estaremos un poco más el sistema inmunológico preparado para soportar esta enfermedad en caso tal. Gracias, doctora. Sí, lo que pasa es que, como te decía, la nueva normalidad está más difícil que la antigua normalidad. Entonces, el tema es que todavía no hay suficiente evidencia en el mundo del alcance de la inmunidad de rebaño. La inmunidad de rebaño es cuántas personas tienen que morir y contagiarse hasta que la población obtenga inmunidad. Porque claro, lo que es intuitivo en la ciencia es que en algún momento se va a alcanzar esa inmunidad. Eso parece ser, digamos, razonable, que en algún momento se vaya a alcanzar esa inmunidad. El problema es que ¿cuántos muertos nos va a causar eso? Nos va a costar eso. Y si estamos dispuestos a pagar ese costo en vidas. Eso es lo que tiene que hacer la salud pública. La salud pública tiene como objetivo evitar el mayor número de mortalidades porque estos procesos de contagios y pandemias son muertes evitables. O sea, la idea no es pasar la pandemia, pues pasarla la podemos pasar como lo pasaron en los Estados Unidos con 200.000 muertos. La idea es cómo pasamos la pandemia con el menor número de muertos posibles, que ese es el objetivo de la salud pública. Ese es el objetivo del Estado social y democrático de derecho. Pues porque podemos decir, no, pues dejemos que la gente muera, que no haya Estado, que no haya políticas públicas, que se muera el que tenga que morir y esperemos a ver en qué momento llegamos a la inmunidad. Eso es lo que no tiene claro la humanidad. En Europa el virus volvió otra vez y arrodilló otra vez a todos los estados de la Unión Europea. Y ya van a tener que entrar varios de ellos nuevamente a procesos de confinamiento. Entonces, ese es básicamente como el debate. Yo ayer fui invitada por un organismo multilateral del Grupo Andino de Países Latinoamericanos a discutir estos temas y pues debo decir que estuve un poquito extrañada porque pues estaba compartiendo con varios expertos. Todos los expertos pues son asesores de los gobiernos latinoamericanos, pero a mí me impresionaba que ante las cifras de América Latina, que son datos reales y concretos, no de nosotros, esos son datos de nosotros, más de estudios de la comunidad científica internacional, estemos diciendo que vamos muy bien. Haya como un parte de tranquilidad, de que aquí no pasó nada y vamos bien y ya pensemos la pospandemia. Yo no, pero lo primero es pensemos si vamos a salir de la pandemia, porque con el manejo que estamos dando, esto se va a demorar más y va a ser peor. Entonces estamos discutiendo la pospandemia cuando no hemos resuelto la pandemia. Es que la pospandemia la empezamos a proyectar en la pandemia. Están todos los instrumentos jurídicos de excepción para las EPS, ponerles otras funciones, pero no se aprovechó. Entonces usted tiene que hacerlo desde ya. Por eso se llama estado de excepción. Todos los países del mundo tuvieron que declarar estado de excepción. Estado de excepción es el orden legal, el orden ordinario no ayuda a resolver este estado de emergencia. Se necesitan asuntos extraordinarios. No, pero aquí no se hizo nada extraordinario. Siguieron insistiendo en lo ordinario y las consecuencias están claras, pues porque usted puede hacer todo el propagandismo, conferencias, pero los datos son claros y la vivencia de la gente es clara. No nos está yendo bien. ¿Qué más podemos decirle pues a la gente? Ay, que Carolina, que usted es muy pesimista, que seamos optimistas, pero pues entonces, ¿qué más decimos? ¿Qué más decimos? Si cada que sale un estudio, hace poco salió el estudio de Johns Hopkins, seguimos mal. Johns Hopkins no es el comunismo ni el socialismo, es nada más que uno de los centros de pensamiento más fuertes de los Estados Unidos. Y aún así ellos reconocen las cosas no van bien en Colombia y en América Latina.
Tenemos que reconocer eso, porque si usted no reconoce los problemas, no los resuelve. Negarlos no va negar un problema no quiere decir que usted lo resolvió. Usted lo puede negar, pero el problema vuelve y le sale. Y eso aplica en la vida personal y en la vida colectiva. Todo aquello que usted niega siempre vuelve y le sale. Entonces, es básicamente la discusión que tenemos ahora. Sigue el compañero Jorge Mario y se alista el compañero Alcibiades Serrato. Yo quería hacer como un comentario de lo que decía la doctora Carolina hace un momento, y es que de la sentencia de la Corte. Pues es triste ver que ya hoy el gobierno de nuestro amado presidente notificó que ellos no van a acatar el fallo de la Corte, porque según el ministro incluso dijo que el SMART no incurre en excesos de violencia, y tampoco creo que van a pedir perdón. Entonces, comentario lo hago para que nos demos cuenta que, no sé ustedes cómo lo vean, pero esto ya prácticamente parece una dictadura. O solamente le falta al señor presidente que declare la conmoción interior y pues ya ahí sí apaguemos y vámonos. Es triste ver cómo nosotros, como una clase media que caminamos por la delgada línea cerca de la pobreza, vivimos tan conformes con lo que está pasando. Porque no hay que decir mentiras, que es que aquí hay una clase media que vive conforme con la situación que vivimos y vive contento con las migajas que les dan. Entonces, por esa razón no marchan, por esa razón no protestan, por esa razón no dicen nada, y viven ahí como contenticos. El problema es que, como lo decía, caminamos en esa delgada línea de pobreza. O sea, que cualquier cosita que medio nos sacuda nos va a tirar allá. Y eso debemos aprender a tener empatía, porque es algo que no afecta solamente a los que hoy ya están mal, sino que muy seguramente nos puede afectar a todos. Yo creo que la invitación es a un poco, como decía la doctora Carolina, no es por ser pesimistas, es que esa es la realidad que tenemos. Esto no es Suiza, aquí no corren ríos de leche y miel. Y tenemos que despertar, porque es que nos están llevando a una situación muy difícil y nosotros seguimos como esperando a ver si de pronto del cielo, no sé, cae el milagrito y todo se soluciona rápido. Y no creo que esa sea la vida. Gracias, compañero. Gracias, así es. Alcibiades, creo que ibas a hablar. Sigue el compañero Alcibiades. Doctora Carolina, muy buenas tardes. Un placer volverla a ver en este espacio tan importante. Para mí fue un honor haber sido compañero tuyo en el pasado en la Secretaría de Salud, y me alegra mucho que nos esté dando estas explicaciones. Yo tengo una preguntita. ¿Cuál es la razón por la cual se ha reducido el número de muertos y de contagios a pesar de que se levantaron los aislamientos, volviéndose a la normalidad? Nosotros esperábamos que con este levantamiento pues se fueran incrementando los números de contagiados y de muertos, pero ha sido todo lo contrario. ¿O el gobierno no nos está dando cifras reales? Bueno, muchísimas gracias. Una cosa, la pregunta es muy importante, muy interesante. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que en Colombia tenemos un rezago de las cifras de 20 días. Evidentemente, el primer pico pasó, y cuando el pico pasa, pues empiezan a disminuir las mortalidades y los contagios. Pero en el momento en que tú abres, pues lo que se espera es que vuelva a aumentar ese número de muertes y de contagios. Dos cosas explican eso. Primero, lo que estamos viendo hoy es lo que pasó hace 20 días, no es lo que pasó hoy. Inclusive es lo que pasó hace un mes, porque tenemos rezago de cifras hasta de un mes, 2 meses. Es una cosa impresionante. Lo segundo, estamos haciendo menos pruebas. Obviamente, si usted hace menos pruebas, estamos haciendo la mitad de las pruebas de la que tenemos la capacidad, pues se le va a disminuir el contagio, pero eso no es real. Eso no representa el comportamiento real del virus. Es probable que en Colombia un estudio de la Universidad Nacional dice que estamos viendo el 20% de lo que está pasando con el virus. Entonces eso es lo segundo que te puede dar esa explicación. Lo tercero, el DANE ya dijo ahí en su registro el 26% de la mortalidad. El Ministerio de Salud no ha aclarado eso.
Lo cierto del caso es que no ha habido un manejo claro de los sistemas de información en salud en el marco de la pandemia. A nosotros no nos han podido demostrar, pues porque nosotros hemos dado los tiempos, le hemos dicho al ministerio, bueno, organice eso y vuelve y preséntelo, pero hasta ahora no lo han aclarado. Esa es la realidad. Y el hacer menos pruebas, pues evidentemente te va a mostrar menos contagios. No, estaba hablando con el micrófono apagado. Siendo las 4:25 y teniendo en cuenta que la doctora se tiene que retirar a las 4:30, entonces la última pregunta de la compañera Jacqueline Efigenia Prada. Buenas tardes, muchas gracias. Doctora Carolina, quisiera conocer su opinión respecto de las vacunas, de las posibilidades que usted ve para nuestro país, de cuándo pueden llegar, en fin. ¿Qué opina usted respecto de ese tema de las vacunas? Muy importante pregunta. Bueno, en este momento hay un debate en el mundo porque lo que se espera es que la vacuna surja de un acuerdo multilateral para que sea una vacuna segura y efectiva. Nos preocupa que en Colombia se hayan adelantado negociaciones con algunas empresas de la industria farmacéutica, pues porque evidentemente esto se vuelve, en este momento hay 100 procesos de investigación de vacunas. Y lo que nos preocupa a nosotros es que Colombia empiece a hacer acuerdos de giro de recursos sobre productos que todavía no han sido garantizadas en su seguridad, en su eficacia y en su efectividad. Y que ahí puede haber, digamos, un desfalco de los recursos públicos de la salud. Recientemente, desde la Federación Médica Colombiana, mandamos una carta al gobierno nacional pidiendo 5 cosas para la garantía de esa vacuna, que tiene que ser un bien público universal, de acceso equitativo a toda la población. Y entonces lo que dijimos fueron 5 cosas. Ya les voy a enumerar los 5 puntos que planteamos nosotros en esa carta, firmada por varias organizaciones, incluida la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, pero los puntos son los siguientes. Primero, no se puede suscribir ningún acuerdo de confidencialidad relativo a la negociación y compra de vacunas, es decir, esto debe ser abierto y público, porque el gobierno está haciendo unas negociaciones confidenciales, secretistas, que no sabemos qué es lo que está negociando, y esto es un asunto de interés público. Lo segundo, se deben tomar las decisiones sobre cuál vacunas comprar y aplicar en espacios colegiados deliberativos. Eso no se ha hecho. Tercero, en los contratos que suscriban incluir cláusulas que condicionen el pago al compromiso de no ejercicio por parte del contratista de ningún derecho de exclusividad en el mercado que pueda existir sobre las vacunas, porque con estos derechos de exclusividad es donde empiezan a encarecer las vacunas y nosotros lo que necesitamos es que la vacuna sea asequible. Cuarto, fortalecer las capacidades locales de producción de vacunas. En Colombia hace mucho tiempo tuvo una época que se producían vacunas biotecnológicos, pero esta capacidad se disminuyó. Esto implica que se deben destinar recursos, facilitar trámites, crear espacios de diálogo y apoyar decisiones técnicas y un acompañamiento de las autoridades sanitarias y de salud durante el proceso de fabricación y aprobación. Esto no solo para el COVID-19, sino para otras epidemias que tenemos en Colombia, que son endémicas ya del país, el cólera y otras que no hemos podido, inclusive la tuberculosis, que no la hemos podido controlar todavía. Todavía tenemos gente enfermándose de tuberculosis cuando es una enfermedad perfectamente prevenible. Y tomar postura diplomática clara y proactiva para que las vacunas sean declaradas bienes públicos globales. Esas son las 5 solicitudes que hemos hecho desde nuestras organizaciones de la sociedad civil al gobierno nacional para poder hacer el manejo de la vacuna y para que se acceda. Eso todavía no está claro en el mundo. La vacuna que tiene estudios más avanzados en este momento es la vacuna rusa, pero ha sido excluido de los procesos de negociación del gobierno colombiano, supongo que por razones ideológicas y políticas.
que no debería ser, porque la salud pública tiene que estar por encima de cualquier consideración ideológica, política o de cualquier orden. Entonces, ese es un poco el tema. Bueno, y hay una última pregunta, doctora, que esta llegó por escrito. ¿Cómo prevenir el contagio en sistemas de transporte masivo, bancos, centros comerciales, tiendas de barrio? He visto grandes colaboraciones, grandes aglomeraciones y existen muchas dudas. Bueno, mira, lo que no puede haber es, primero, lavado de manos, distanciamiento a más de 2 metros, siempre tapabocas, o sea, el distanciamiento a más de 2 metros, siempre tapabocas, lavado de manos, el gel, son las medidas básicas en esos espacios cerrados. Y cuando estén espacios cerrados, evitar hablar, gritar, porque eso despide inmediatamente las partículas que contienen el virus. Esas medidas son las elementales y básicas que se tienen que tomar. Bueno, doctora, 4:30 en punto. De verdad que le agradecemos mucho su presencia, su participación. Muy claro toda la explicación que nos ha dado. Y bueno, estaremos atentos. Nosotros, por favor, no se vayan a ir. Seguimos con el tema del concurso. Le agradecemos, doctora, su presencia y bueno, nos vemos en la próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Que esté muy bien.